Hola, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a este Consúltenos por su Salud. Recuerde que estamos todos los lunes y viernes de 7 a 8 de la mañana aquí en el Canal 3, atendiendo todas las inquietudes que ustedes nos dejan a través de nuestro correo electrónico, programa-citamédica@yahoo.es, o las inquietudes que tengan en vivo en nuestra línea directa nacional o en nuestra línea 886-8000. Hoy con un programa bastante especial, con una invitada de lujo, así que le damos la bienvenida entonces a la doctora Doris Amanda y a nuestra invitada el día de hoy. Buenos días, doctora Doris, ¿cómo está? Buenos días, doctor Juan Carlos. Buenos días, doctora Dora Inés Molina de Salazar. Y buenos días a cada uno de ustedes. Para nosotros es un gusto muy grande poder asistir a cada una de las casas de ustedes y a cada una de las oficinas, al que está entregando turno, al que está recibiendo turno, a aquel que acaba de llegar y con una sorpresa muy buena. Aquí la doctora Dora Inés próximamente nos hará en este programa el lanzamiento de este hermoso libro que se convertirá en una herramienta para que todos la podamos consultar. No importa que no seamos médicos, aquel agrónomo también podrá mirar este libro, el ingeniero también lo podrá mirar, el ama de casa, el señor de la tienda, todos podremos mirar, consultar este libro, quien está haciendo un abordaje muy a nuestro alcance de las inquietudes que tengamos y tiene las direcciones respectivas para poder nosotros comunicarnos y poder consultar más. Entonces, buenos días, doctora Dora Inés, es un gusto muy grande para nosotros poder tenerla aquí y además porque para la ciudad es motivo de orgullo. Nosotros hemos reiterado que Manizales es un emporio de cultura. No solamente tenemos el paisaje más hermoso del planeta, sino la gente más chévere, más juiciosa, más estudiosa y quien se admite ese reto de producir semejante libro. Buenos días. Muy buenos días, pues muy contenta de estar aquí nuevamente con ustedes. Realmente para nosotros la Asociación IPS Médicos Internistas de Caldas y el grupo de médicos que estamos allí es un logro entregar este libro a la comunidad manizaleña, caldense y a todos los colombianos. Esta semana en el Congreso en Pasto de la Asociación Colombiana de Medicina Interna del ACP, que es del 12 al 14 de septiembre, haremos el lanzamiento nacional de este libro con todas las sociedades científicas que dieron su aval. Como ustedes pueden ver dentro del libro tenemos un prólogo en primera instancia del padre Rubén García, dándole la bendición de Dios a este documento. Y después tenemos los prólogos de varias sociedades científicas. Contamos con el aval de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, el aval de la Sociedad Colombiana de Cardiología, el aval de la Federación Diabetológica Colombiana, de la Fundación Colombiana de Pacientes con Diabetes, pero también el de la Fundación Colombiana del Corazón. Son instituciones que a nivel nacional e internacional están trabajando por el proceso educativo de nuestros pacientes. Doctora Dora, pues yo siempre me siento muy orgulloso cada vez que viene usted aquí a este programa porque definitivamente pues todo el conocimiento que usted nos aporta es muy grande. Y hoy pues recordarles a todos los televidentes que estamos lanzando este libro, aspectos que usted debe saber sobre la diabetes, cómo prevenirla, cómo diagnosticarla, cómo manejarla. Doctora Dora Inés, ¿qué la llevó a usted a escribir este libro? Mi gran preocupación siempre han sido los pacientes. Yo veo en el orden de 18 o 20 pacientes diarios en mi consulta y de esos el 50% son pacientes diabéticos. Cuando uno hace el abordaje al paciente diabético y hace por primera vez un diagnóstico, los pacientes quedan sorprendidos porque muchos de ellos no han tenido historia de diabetes en su familia. Muchos de ellos no conocían la enfermedad y el diagnóstico es un diagnóstico abrupto, nuevo para ellos. Eso es lo que nosotros llamamos diabéticos de novo, de manera que estamos hoy a nivel mundial frente a una epidemia que implica que el número de pacientes diabéticos se está multiplicando en forma geométrica, es decir, si nosotros hablamos que para el 2012 tenemos más o menos una cifra de 280 millones de pacientes diabéticos en el mundo, para el 2030 estamos hablando de más de 550 millones, o sea que es una multiplicación geométrica. Lo que implica es que los médicos, que tenemos que ser responsables con la salud de nuestros pacientes, tenemos que establecer estrategias y herramientas
que nos permitan que ellos conozcan desde antes cómo prevenir la enfermedad. De manera que el enfoque fundamental de este libro es generar conocimiento, como lo decía la doctora Doris Amanda ahorita. Esto no es un libro para médicos, lo pueden leer los médicos, por supuesto, porque el lenguaje es un lenguaje que les va a permitir a ellos ser unos mejores transmisores de estos conceptos. Pero es un libro para la gente común, es un libro para el agrónomo, el veterinario, el ama de casa, para la persona que quiere educar bien a sus hijos, para la persona que quiere evitar el desarrollo de la enfermedad. En el contexto preventivo, nosotros aquí hacemos un abordaje desde la parte estadística, es decir, cómo se está presentando esta enfermedad a nivel mundial, cómo está en nuestra región, cómo está en Colombia. Hacemos una diferenciación de los diabéticos tipo 1, que es el que se presenta en los niños, de los diabéticos tipo 2, que es el diabético del adulto, de la diabetes en la embarazada, pero también estamos haciendo diferenciación de un cuadro muy importante, que de pronto los médicos nos hemos olvidado de ese abordaje, y es el paciente prediabético. ¿Qué pasa con ese paciente que llega a la consulta y el médico le dice, mire, está un poquito alto su azúcar, deje el azúcar y hasta ahí? Ese paciente que no vuelve a nuestra consulta es el futuro diabético. De manera que el abordaje ahí debe ser un abordaje mucho más estricto, decirle, mire, usted ya tiene un daño, porque ese que tiene un poquitico alto el azúcar ya tiene un grado de resistencia a la insulina. Investigando en varios estudios clínicos nos hemos encontrado con dos cosas muy interesantes. Primero, un paciente que tiene barriguita, que tiene resistencia a la insulina, ese paciente ya tiene daño de la pared vascular, es decir, en ese momento en que tiene un poquitico alto el azúcar, ya está dañando la arteria, en ese momento. Y si nosotros lo dejamos ir y no hacemos ningún abordaje, ese paciente cuando vuelve con un infarto, y es el paciente que estamos diagnosticando en las unidades de cuidado intensivo, cuidado coronario o en los servicios de urgencia, porque ya hizo un evento agudo, un derrame cerebral o un infarto. Y lo otro es que cuando un paciente ya tiene niveles constantes de azúcar es cuando hace el daño microvascular. ¿Qué quiere decir? El paciente empieza a tener lesión en el ojo, puede quedar ciego, lesión en las piernas, en los riñones, puede quedar con un daño renal, y lesión a nivel de los nervios periféricos, lo que llamamos la neuropatía periférica, que hace que se pierda la sensibilidad y puede llevar a amputaciones futuras. De manera que el enfoque inicial fue un enfoque pensando en el paciente, un enfoque completamente preventivo. Entonces, doctora, en esta ventana, que es una ventana de educación también a nuestros colegas y de recorderis de muchas cosas que de pronto por esas circunstancias no tenemos tiempo de abordar tantas cosas, vamos a afrontar ese paciente que llegó y que nos dijo que tenía polidipsia, o sea que está comenzando a tener mucha sed, que está orinando mucho, que tiene hambre y que en muchas ocasiones ha comenzado inclusive en forma abrupta a perder peso. En ese primer examen que nosotros le debemos realizar, que es la glicemia pre y post, hagamos el análisis de cómo debe ser la pre y cómo debe ser la post. ¿Cuáles son los parámetros de normalidad? ¿Cuáles son los de diagnóstico de una resistencia periférica y cuáles son los que nos dicen sí, usted ya es diabético? Perfecto. Entonces ese paciente llega a la consulta, estamos sospechando que tenga un problema de una resistencia a la insulina, es decir, que la insulina que su páncreas está produciendo no entra a la célula y ese azúcar se está quedando en sangre. Entonces por eso tiene unos niveles altos de azúcar. En ese paciente le decimos, vaya al laboratorio, hágase una glicemia en ayunas. El ideal de esa glicemia en ayunas es siempre que el paciente la tenga por encima de 70 y por debajo de 100. ¿Por qué por encima de 70? Porque es como el límite para que el paciente no tenga cuadros de hipoglicemia. Por debajo de 100 para que tenga lo que llamamos un buen control metabólico. Y a las 2 horas, después de que le damos a beber esa bebida dulce que ustedes muchos han tomado en los laboratorios, que se llama la glucosa, una carga de glucosa de 75 gramos, que se le da a las 2 horas después de haber hecho esa glicemia en ayunas, el nivel de normalidad debe estar por debajo de 140. Si nosotros esa glicemia a las 2 horas la tenemos por encima de 140 y por debajo de 200, es decir, entre 140 y 199,
Estamos hablando de que ese paciente tiene un cuadro que se llama intolerancia a los carbohidratos, es decir, es un estado intermedio. Yo siempre les digo a mis pacientes, uno tiene 3 como estadios. El primer estadio es cuando la glicemia en ayuno está alta, por encima de 100. Yo hago la carga y me da por debajo de 140, usted tiene ya un problema de resistencia a la insulina y eso se llama una hiperglicemia de ayuno intermedio o una glicemia de ayuno alterado. Ya hay un diagnóstico, ya hay un problema. El segundo estadio es cuando está por encima de 140 y por debajo de 200, es decir, entre 140 y 199, que es el segundo estadio que se llama intolerante a los carbohidratos. También es un prediabético. En esos 2 estadios son prediabetes. Y el tercero es cuando el paciente, después de esa carga de 75 gramos de glucosa, de habernos tomado la agüita con azúcar, el paciente tiene una glicemia de 200, ahí es diagnóstico de diabetes. Ahí no hay tutía, el paciente es diagnóstico de diabetes. Pero lo que quiero hoy llamar la atención es esos pacientes en estado de prediabetes, tenemos que manejarlos de entrada con dieta, con ejercicio y en algunos casos habrá necesidad de darles terapia farmacológica que ya está autorizada por las guías a nivel internacional. La parte interesante es, si yo logro reducir el consumo de azúcar y pongo a caminar a esa persona y cambiar su estilo de vida, yo disminuyo el riesgo de presentar diabetes. Se ha dicho que los pacientes que no hacen nada, casi el 80% a los 5 años son diabéticos. O sea que ese es el porcentaje de los prediabéticos que se convierten en diabéticos más adelante. Sí, y mire la cifra tan alarmante que tenemos en Colombia. 1 de cada 3 colombianos tiene síndrome metabólico. ¿Eso qué quiere decir? 1 de cada 3 colombianos tiene barriguita, tiene resistencia a la insulina, es prediabético. Lo que nos va a tocar a nosotros los médicos en unos 4 o 5 años va a ser alarmante. Es decir, si yo hoy les digo que el 50% de mi consulta es diabetes, en unos 4 o 5 años va a ser el 80%. De ese tamaño está el problema con la diabetes, como lo estamos viendo. Para los televidentes, doctora, ¿cómo deben o cuándo deben pensar en que ellos probablemente puedan llegar a estar cursando con una prediabetes o que deban de pronto también conseguir el librito para comenzar a enterarse un poquito acerca de este tipo de sintomatología que se les puede desarrollar más adelante de una enfermedad? Mire, yo creo que la parte más importante es que nosotros hagamos una autoevaluación de nuestro estilo de vida. Nosotros tenemos que pensar, bueno, ¿cuánta actividad física hago yo diario? Entonces, así como nosotros nos bañamos diarios, así como desayunamos diarios, la actividad física debe hacer parte de nuestro diario vivir. Uno mínimo debe o hacer 30 minutos al día de ejercicio, o si la persona, digamos, no puede hacer un ejercicio aeróbico, puede conseguir un aparatico que se llama pasómetro, que es un aparato muy sencillito, que es como, digamos, una especie de monitor que le permite saber cuántos pasos está caminando al día. El ideal para que una persona pueda decir que es activa es que esté en 10.000 pasos. Entonces, yo puedo caminar 10.000 pasos en mi trabajo, subiendo, bajando escalas, dejando el carro 4 cuadras antes de mi oficina, yendo a hacer las vueltas al supermercado. Todo eso son pasos que yo voy sumando. Entonces, el que no esté caminando 10.000 pasos al día, no haga media hora de actividad física, ya preocúpese, porque ya tiene un grado de resistencia a la insulina. El que esté comiendo mucho carbohidrato, es decir, yo estoy viendo muchos diabéticos tipo 2 en personas jubiladas. ¿Y qué es lo que pasa con el jubilado? El jubilado se dedica a levantarse más tardecito, se va para el café a tomar tinto con mucho azúcar, entonces se toman 10 cafés con azúcar todo el día. Y la parte preocupante es que esa persona que no hace actividad física y que está aumentando el consumo calórico ya está haciendo una prediabetes. Pero, doctora, yo le interrumpo ahí para hacer una pausa porque es que ahí están apareciendo los teléfonos en pantalla de los sitios donde ustedes pueden conseguir el libro que está lanzando la doctora Dora Inés. Entonces, esos son los teléfonos en pantalla para que los anoten, para que ustedes le pregunten allí a los padres Rubén García y Germán Duque, porque esto es una donación que ha hecho la doctora Dora Inés al Seminario Mayor para que ustedes puedan adquirir allí estos libros y puedan ser destinados Doctora, a labor social. ¿Qué precio tiene este libro? Este libro es sumamente barato, vale 35.000 pesos. Bueno, ¿por qué esa pregunta y por qué esta semana tan importante?
se aproxima el Día del Amor y la Amistad. Nosotros debemos aprender a ser prácticos con los obsequios que vayamos a dar. Yo agradezco inmensamente, por ejemplo, este es el regalo del Día del Amor y la Amistad que me trajo la doctora Dora Inés. Entonces, miren, nosotros debemos aprender a ser prácticos. Esta es una obra que es un tesoro. Entonces, es una obra de consulta diaria. Además, porque nosotros que nos debemos convertir en multiplicadores de la información, también tenemos aquí la información para hacer que nuestros hijos, o sea, vamos a hacer este trabajo desde la casa, con los hijos, con los sobrinos, con los nietos, y vamos a multiplicar la información para que evitemos tanto eso. Bueno, tenemos una llamada, buenos días. Ay, muy buenos días, doctores. Bienvenida. Ay, muchas gracias. Ay, doctores, vea, yo soy una fiel televidente de ustedes. Me alegra mucho que este programa pues exista desde hace tanto tiempo porque es una ayuda para nosotros. Mi consulta es la siguiente. Yo soy una paciente de migraña con aura y desde el viernes vengo con unos dolores de cabeza espantosos, doctores, y se me hinchó, tengo inflamado el lado derecho de mi rostro. Me duele muchísimo, muchísimo. Y he tomado pues Doles Forte, que fue lo que me mandaron pues para mi migraña con aura. Yo llevo una dieta también, yo me encierro, me pongo en un cuarto oscuro con todo apagado y todo eso. Ay, doctor, pero yo ya no me aguanto este dolor, ¿será que y tengo mucho desaliento, me están dando mareos, no me siento nada bien? ¿Será que amerita irme pues para una urgencia o qué otro método debo utilizar? Estoy desesperada con este dolor de cabeza desde el viernes, doctores. Claro que sí, con muchísimo gusto. Aquí tenemos también a la doctora Dora Inés para que nos hable un poquito acerca de esto. Bueno, esa es una migraña de carácter vascular, como usted lo dice, es un proceso muy severo. Lo primero que usted tiene que hacer es ir a un servicio de urgencias porque hay analgésicos que solamente se pueden aplicar dependiendo de las cifras de presión arterial. Entonces, como nosotros no la estamos viendo y no estamos controlando su presión arterial, mal haría yo decirle póngase tal inyección si no sé cuáles son sus cifras de presión arterial. Pero más que agotar o tratar de suprimir ese proceso agudo, yo le recomiendo que hiciera una cita con un neurólogo. En este momento hay medicamentos que son para prevenir la migraña, o sea, usted no se puede empezar a manejar con medicamentos solo para manejo de crisis. Hay un medicamento que es muy barato que se llama el propanolol, que nosotros podemos empezar dosis de 20 o 40 miligramos cada 12 horas, ir incrementando, y es un medicamento excelente para el manejo de prevención de la crisis. Entonces, lo que hay que hacer es prevenir estos procesos y hay otros muchos más. Pero yo le recomendaría consulta en urgencias para que le pongan un analgésico fuerte dependiendo de sus cifras de presión arterial y luego que empiece a tomar medicamentos para prevenir el desarrollo de la crisis. Sí, doctora, estábamos hablando de cuándo los televidentes se tienen que preocupar por esos factores de riesgo que puedan llegar a tener en un momento determinado. Estábamos hablando de su condición física o del estado de que las personas a veces no hacen ejercicio. ¿Y qué otras cosas deben pensar ellos en que los debe preocupar porque pueda llegar a generar de pronto un estado prediabético o diabético? Lo que nos decía ahorita la doctora Doris Amanda, aquella persona que se empieza a sentir como cansada, que dice, hombre, yo ya no tengo la misma energía, yo no hago la misma actividad física, me da pereza levantarme, se levanta varias veces a orinar por la noche, le da sed, empieza a tener orinas muy frecuentes. Esa persona debe ir a una consulta médica y hacerse un examen en azúcar en ayunas. Yo por experiencia durante muchos años, yo llevo más de 26 años como médica y he encontrado, por ejemplo, que no necesariamente la glicemia en ayunas tiene que estar por encima de 100. Yo tengo pacientes con 90, 95 de glicemias basales y encuentro otros factores de riesgo, por ejemplo, que es sedentario, que es barrigoncito, que toma trago, que consume buena cantidad de carbohidratos, harinas, dulces. Esa persona hay que hacerle la prueba. Y me he llevado sorpresas porque cuando les hago la prueba están en esos escenarios que yo ya les había contado o en el escenario 2 de intolerante a los carbohidratos o ya son diabéticos. ¿Y por qué es tan importante consultar tempranamente? Les voy a decir algo. Cuando a un paciente uno le hace un diagnóstico de una diabetes de nuevo, es decir, yo le digo en mi consulta, usted hoy lo encontré diabético, ese paciente ya tiene un 70% de daño de su célula beta pancreática. Es decir, en ese momento en que yo hago el diagnóstico, solamente tiene el 30%
de su célula pancreática funcionando para producir insulina. Entonces, si los médicos nos retrasamos mucho para hacer el diagnóstico, o los pacientes se retrasan también para ir a hacer la consulta, porque muchos nunca van donde el médico, qué pereza, si es que yo me siento tan aliviado, ¿para qué voy a ir donde el médico? También es muy grave, porque cuando ya llegan solo tienen el 30% de la célula beta pancreática funcionando. Claro. Eso es gravísimo. Entonces no podemos retrasar de verdad el diagnóstico para esto. Tenemos una llamada, buenos días. Buen día, Dios los bendiga, ¿cómo amanecieron? Muy bien, excelente. Los felicito por el programa. Habla Miriam, vea, yo hace muchos años me atendió la doctora, es excelente médica, pero el problema es con las EPS. Uno va y les pide un examen, no se lo mandan. A mí me han hecho, ¿cómo hiciéramos? Porque yo soy veedora en salud y yo soy multiplicadora, yo hablo con los usuarios. ¿Cómo hiciéramos con estas EPS que mantengan controlado el paciente? Porque a mí me ha pasado, yo en este momento me encuentro en muletas. Yo hice mucho ejercicio, me encuentro muy enferma, rogándoles ni con tutelas ni nada, lo mandan a uno donde un especialista que lo está controlando. Lo mandan es donde uno que no conoce el problema. ¿Cómo hiciéramos, doctora, para que nos ayude con eso? Yo voy, les digo que me manden un examen, no se lo mandan a uno. Que si usted tiene factores de riesgo. Yo, por ejemplo, hago mucha vuelta, pero en muletas. Eso me sirvió a mí para, yo caminé mucho, pero quiero saber si eso me sirvió a mí para como ejercicio. También me han hecho en los dedos cuando sale Santa Sofía y hacen pues promoción. Que Dios la bendiga y le agradezco mucho para que nos ayude con las EPS, doctora. Yo ya escuché esa noticia en estos días y ya dijeron que se iba a multiplicar mucho la diabetes. Mi Dios me la bendiga. A usted por participar con nosotros. Doctora, ¿cuál fue la noticia? A ver, el tema es que este libro va a ser lanzado por el Ministerio de Protección Social. El Ministerio de Protección Social está ahora muy interesado con el tema de lo que se llama enfermedades crónicas no transmisibles. Dentro de esas enfermedades crónicas no transmisibles tenemos a la diabetes, a la hipertensión, a la dislipidemia, y hay unas mesas de trabajo en el ministerio. Yo creo que ellos casi que a fuerza van a tener que meterle la mano a programas preventivos en estas enfermedades. ¿Por qué? Porque es que el costo, si ustedes miran en este libro hay un capítulo final que dice costo-efectividad del manejo de la diabetes. Si yo manejo tempranamente la diabetes es más costo efectivo para el paciente, mejor calidad de vida, para la familia van a tener una persona productiva, para la salud, menos consultas, menos hospitalizaciones. ¿Cuánto le cuesta a una EPS manejar un paciente en una unidad de cuidado coronario, una intervención, una cirugía? De manera que nosotros tenemos dos procesos pendientes. Tenemos el lanzamiento del libro en Pasto, con el aval de todas las sociedades científicas en el congreso más grande de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, avalado por el American College of Physicians, que se va a hacer en Pasto esta semana. Segundo, en octubre vamos a hacer con la Federación Diabetológica Colombiana en Bogotá, con el Ministerio de Protección Social desde el área de salud pública, y el ministerio ya tiene un directivo solo que se está encargado de diabetes, que eso ya es bueno. Él va a lanzar dos guías, una guía que sacó la Federación Diabetológica Colombiana, que es en pie diabético, que es muy importante, son unas guías latinoamericanas, y se va a hacer el lanzamiento de este libro. Y en noviembre vamos a estar en Bogotá también en la Feria Colombiana de la Diabetes, en Corferias, también haciendo el lanzamiento del libro. La importancia es que ya el ministerio está asumiendo el problema, y yo creo que desde allá ya tiene que llegar una orden para las direcciones territoriales y locales de salud de que se haga un abordaje más temprano. Lo que la señora dice es muy importante. Por ejemplo, una hemoglobina 1C glicosilada, que es un examen que para el médico es importantísimo para mirar cómo está el control metabólico del paciente, en un primer nivel no lo pueden pedir. Entonces un médico general que sepa mucho de diabetes está frenado porque no puede tener un control adecuado de la enfermedad. Entonces ese es un tema que se va a meter, y porque es que no es el especialista el que primero aborda el médico general. Ojalá este país tuviera muchísimos especialistas, pero no alcanzan para el número de demanda de consulta.
De manera que es el médico general el que tiene que estar bien preparado, es el médico general el que tiene que saber de diabetes, es el médico general el que tiene que pedir estos exámenes, y yo creo que hacia allá va el cambio que debe tener el Ministerio de Protección Social. Con tristeza en estos días hablaba con un médico general de una EPS y me decía que ese tipo de exámenes los restringen y les mandan hasta casi a veces memorandos o les hacen un seguimiento si están mandando muchos de estos exámenes. Entonces me parece muy triste que de verdad las EPS estén haciendo algunas este tipo de seguimiento a los médicos para presionarlos y evitar que lleguen como a exámenes que le puedan diagnosticar adecuadamente a un paciente en cualquier sentido. Entonces, muy triste lo que decía nuestra televidente. Tenemos otra llamada, buenos días. Muy buenos días, doctores, Sí, ¿cómo están? Muy bien. Para hacerle 2 preguntitas o digamos 3 a ustedes. ¿Qué hay de cierto, por decir algo? Mi mamá es diabética, ¿yo puedo heredar la diabetes, yo como hija? Bueno, la segunda, a mi mamá le dieron un cronómetro hace, póngale, 5 años. En ese momento ella dice que el cronómetro, cuando ella se va a pinchar, a veces no le lee ya nada. Entonces era para yo saber ella qué tiene que hacer como para que le cambien el cronómetro, el glucómetro, perdón. Y tercero, por ejemplo, ella tiene, sí, por ejemplo, ella la trata un médico, no digamos nombres, pero él a veces se restringe como para mandarle medicamentos que son necesarios para la diabetes. Entonces, que vea que, o sea, él trata de evadirla cuando ella le dice, ay, doctor, ¿usted por qué no me autoriza para yo pedir una cita con un internista, esto y lo otro? Y el médico le dice, no, en la otra consulta. Y así se ha ido yendo. Y mi mamá ya es operada de corazón abierto, mi mamá tiene muchos síntomas. Sí, entonces para saber si ella sí puede pedir el cambio de glucómetro, de todo eso. Muchas gracias. Claro que sí, con muchísimo gusto. Muchas gracias por esas interesantes preguntas. 3 preguntas importantes, sí. Doctora. A ver, la primera pregunta. ¿Puede heredar? Usted puede heredarlo, claro que sí. Y si no tiene un estilo de vida adecuado, por supuesto que puede ser diabética, de manera que los hijos de diabéticos tienen que tener un estilo de vida súper adecuado, es decir, hacer actividad física más de 30 minutos, comer sano, y eso tiene que ser un proceso que se transmita también a los hijos. Le recomendamos comprar el librito porque adquirir el librito. Ahí está. Porque tiene la mamá diabética y ella tiene un factor de riesgo muy grande. Y puede ayudarle a los hijos. Y puede ayudarle a los hijos también, claro. Entonces... Bueno, segunda pregunta, el glucómetro hoy a los pacientes que tienen insulina se los debe regalar la EPS, es decir, o no regalar, se los debe entregar, suministrar, sí. Porque uno ya pues está también pagando ese servicio. Claro. Se los debe suministrar, esos glucómetros deben estarse haciendo un manejo, es decir, un glucómetro puede deteriorarse, puede dañarse, pueden ser varios elementos, o el aparato dejó de funcionar, o las tirillas están viejas y ya no funcionan, de manera que es muy importante que usted vaya, todas las EPS deben de tener personas que se encarguen de los diabéticos, es decir, o una enfermera, o un auxiliar de enfermería, o un médico que sea el de manejo de alto riesgo para que le revisen su glucómetro, revisen las tirillas. Si usted está o su mamá está siendo manejada con insulina, el glucómetro debe ser un instrumento fundamental que debe ser suministrado por la EPS para el automonitoreo. Les deben dar las tirillas, les deben dar el glucómetro, les deben dar las lancetas, además de la insulina. En el tema de insulina, no quería que de pronto voy a aprovechar este espacio porque es muy importante. Todas las guías a nivel internacional plantean que entre más temprano empecemos el manejo con la insulina en el paciente, mejor. Antes existía un mito y se decía que a quien le empezaban la insulina era porque estaba en una enfermedad terminal, era porque iba a quedar ciego, era porque estaba muy grave. Hoy, entre más temprano le inicia a usted un médico la insulina, diga, este médico está actualizado. Entre más temprano le empiecen la insulina es mucho mejor. ¿Por qué? Porque yo ya les había dicho que cuando se hace el diagnóstico de nuevo, solamente está funcionando el 30% de la célula beta pancreática. Si yo le doy insulina al paciente, una insulina exógena que se la está inyectando, lo que estoy haciendo es dejando ese 30% que no se agote. Si yo le doy medicamentos orales, estoy agotando ese 30% y rápidamente ese paciente va a tener muchas complicaciones. Entonces, entre más temprano empecemos la insulina, mucho mejor. Y la otra parte que me parece muy interesante es
el estilo de vida de toda la familia, cuando hay un diabético o aunque no exista el diabético, debe cambiar. Eso tiene que quedar claro con nuestra comunidad. Bueno, doctora, son partes muy importantes y muy contundentes de cuáles son las estrategias que debemos tener con el paciente ya con un diagnóstico de diabetes. Pero vamos a informarle a nuestros amigos médicos que nos están observando el programa cuáles son las equivalencias. Por ejemplo, si la hemoglobina glicosilada, si yo tengo 5, esos 5 equivalen a 90 de glicemia. Entonces, por cada un punto que va subiendo la hemoglobina glicosilada, suben 30 de la glicemia. Ese es un punto importantísimo porque en muchas ocasiones el médico recibe un dato de hemoglobina glicosilada de 10. ¿Eso a cuánto equivale? Porque no viene la equivalencia de laboratorio. Entonces es importante, por cada 1 que sube la hemoglobina glicosilada, suben 30 de la glicemia. Si yo tengo 90 de glicemia es porque tengo una equivalencia de 5 de hemoglobina glicosilada y de allí yo comienzo a sumar. Es muy fácil, es una parte importante, una estrategia que nosotros tenemos en el consultorio sin tener que comenzar a llamar al laboratorio o de pronto con pena porque somos médicos y no sabemos la equivalencia. No hay que sentirse maniatado. Además, sería muy importante, doctora, que usted tuviera una línea abierta, aquel médico de consulta que en muchas ocasiones necesita una manito allá en el consultorio para poder hacer el abordaje de un paciente. Mire, en eso es fundamental el pedir la hemoglobina glicosilada, como usted bien lo ha planteado, porque el paciente llega por decir algo, con 100, está en el límite de la glicemia en ayunas. El médico también tiene que hacer una labor de convencer a ese paciente. Usted tiene que empezar un tratamiento, yo lo veo a usted en riesgo, y el paciente se resiste, porque en todas las enfermedades hay un proceso inicial que se llama el proceso de negación. Yo no soy diabético, yo no tengo cáncer, yo no tengo SIDA, o sea, hay un proceso de negación inicial. Ahí es fundamental que el médico pueda tener ese instrumento o esa herramienta de tener una hemoglobina 1C glicosilada. ¿Por qué es importante la hemoglobina 1C glicosilada? Porque esa me está demostrando cómo ha estado el promedio del azúcar en los últimos 3 meses. Entonces yo le puedo decir a un paciente, mire, usted tiene hoy de 100 de glicemia en ayunas, pero esta hemoglobina glicosilada suya hoy está en 7. ¿Eso qué quiere decir? Que ese 7 es que usted ha tenido glucosas o glicemias en ayunas o en 2 horas después de desayuno, almuerzo y comida elevadas por fuera de metas. Y es muy importante que conozcamos, que tengamos claro que no solamente el control adecuado se hace cuando uno toma la glicemia en ayunas, porque los pacientes todos son contentos porque dicen amanecí con 80. Amanecí con 90, amanecí con 80. Y resulta de que tienen una hemoglobina glicosilada que es la que saca el promedio de los 3 meses, digamos en 8 o 7,5. ¿Y qué es lo que está pasando? Perfectamente amanecen en 80, pero la glucosa 2 horas después del desayuno, almuerzo y comida está en 180, en 200, de manera que esas azúcares altas después de las comidas son las que están haciendo que el promedio del mes se eleve. De manera que hay 2 cifras que yo quiero darles a los médicos que son muy importantes. La primera, las guías de la ADA, que son la Asociación Americana de Diabetes, planteaban hasta este año que para el diagnóstico de diabetes teníamos que tener una hemoglobina 1C glicosilada entre 5,7 y 6,4. Ya eso cambió con las guías canadienses y el valor que se está manejando ahorita es 6 de hemoglobina 1C glicosilada a 6,4 es prediabetes. 6,5 de hemoglobina 1C glicosilada es diagnóstico de diabetes. Ahí nosotros no nos tenemos que poner a contemporizar y decirle al paciente repitamos el examen, es que de pronto esa hemoglobina glicosilada no se hizo bien. Si nosotros vemos que tiene otros factores de riesgo, abordémoslo y digámosle al paciente, o usted cambia su estilo de vida o usted va a quedar ciego, sin riñones, sin piernas, porque hay que hablarles en un lenguaje donde el paciente diga, Dios mío, si yo estoy a tiempo de empezar a hacer un manejo adecuado para evitar tener complicaciones. Y lo que decía la doctora Doris Amanda es muy importante, a uno les llegan pacientes con glicemias muy altas, con ese cuadrito que está en el libro además, el que no se lo quiera aprender, con los valores que usted dice, los 30, que me parece espectacular porque es una mnemotecnia excelente. El que no lo quiera aprender, pues saca el cuadrito y lo pone ahí. Que hay muchas ayudas que uno tiene en el consultorio, uno tiene que calcular
tasas de filtraciones glomerulares, colesterol corporal, LDL, índice de masa corporal. Ahora, pues obviamente con todos estos aparatos y toda la tecnología, pues las fórmulas están, pero si no es muy sencillito, sáquelo y mire y ayúdele a su paciente. Debajo del Aquí vidrio, yo quiero hacer un llamado de atención muy importante a nuestros colegas médicos. Entonces, existe una cosa que se llama conciencia. Nosotros cuando estudiamos para ser médicos y estudiamos con la plena conciencia de que nuestro objetivo es llegar a darle un buen servicio a nuestro paciente, quien es nuestra razón de ser. Así pues, queridos colegas, que a ponernos el cinturón donde es, porque no solamente los campesinos de este país están sufriendo, los médicos estamos hasta el cuello. No solamente la contratación es infame, sino que también la forma de manipulación de las EPS es terrible. Así pues que pongámonos en cintura y exijamos, hagamos un bloque común donde todos insistamos en que somos médicos, nos formamos para dar una excelente calidad en la atención en la consulta y para que nuestros pacientes no se compliquen. Así pues que, queridos colegas, ánimo. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días. Bienvenida. Buenos días. Es Neda. Esneda, ¿cómo A le va? saludarlos especialmente a la doctora Dora Inés, que la conozco de años, que es una excelente médica y una gran persona. Felicitarlos de corazón por el programa tan bueno. Gracias. Gracias. Resulta que un yerno mío es diabético, lo declararon pues diabético, pero lo que la doctora decía, él dice que que el uno le quita la droga, que el otro le pone la droga, que el uno le dice que tome menos, que el otro que tome más. Él mantiene loco con el glucómetro. Le da como una pataleta cuando le sale en 200 y mejor dicho, él como que no ha podido con eso. Quería saber si la doctora, pues él pertenece al régimen de los maestros. Entonces quería preguntarle a la doctora si ella trabaja con ese grupo o si lo podemos llevar, por ejemplo, donde ella particular, donde tiene el consultorio y cómo le puedo ayudar, porque él está muy ansioso, ya nos tiene a todos preocupados, que le dan una maluquera, que le dan no sé qué, cada rato lo llevan, le ponen solución salina, le toman, no, él está estable. Desafortunadamente, ahora uno se angustia de ver cómo trabaja la mayoría de los médicos. Uy, Qué sí. cosa tan espantosa. A uno le duele todo cuando lleva a un paciente. Va una hija mía con una infección urinaria espantosa, con una infección urinaria, y le mandan, pues le toman el parcialito, porque los médicos no le hacen de una vez el urocultivo con gran, pero porque es que les da tanta pereza. Bueno, entonces le mandan cualquier cosa, a los 8 días están las mismas. Llevamos una nieta mía que le dieron escopolamina, le quitaron todo, la llevamos por urgencias. Mire, doctor, le miró los ojos y dijo, ay, yo no le veo nada. Si convulsiona, si le notan alguna cosa, vuelven y la traen para tomarle las pruebas. Pero ¿qué es eso, por Dios? Es que esos médicos están trabajando como sin amor, ¿ok? Bueno, que tengan muy buen día, muchas felicidades. Eso está pasando, Muchas gracias. Esneda. Muchas gracias a usted por esos Muchas comentarios. Esneda, muy buenos días, qué bueno volverla a escuchar. Realmente lo que usted plantea es muy cierto, la crisis que se está viviendo en el manejo con los pacientes diabéticos. Yo que soy profesora universitaria atendí muchos pacientes en el hospital geriátrico y en la consulta externa de Asbasalud y me encontraba con tristezas pacientes con insulina, un año sin que los viera un especialista, un año sin que se les ajustara la dosis, un año el paciente a la deriva, eso es tenaz. El tema es el siguiente, yo creo que lo primero que usted tiene que hacer es llamar al seminario mayor, bregar a conseguirse este librito, este es un buen regalo porque está en un lenguaje de paciente, está todo el proceso de la dieta, del automonitoreo, de cómo manejar los glucómetros, de cómo tener un buen control. Cosmité debería tener un equipo interdisciplinario porque es muy importante para el manejo de los programas de diabetes que exista nutricionista, psicóloga, educadora en diabetes. Si su familiar está con insulina, nosotros tenemos dentro de la IPS Médicos Internistas de Caldas 2 educadoras en diabetes que no les cobran absolutamente nada y que le van a hacer una educación en lo que se llama conteo de carbohidratos, en el manejo de una buena dieta y en el manejo de la actividad física y cómo hacer
el aumento de la dosis de los medicamentos para llegar a tener un buen control. La IPS queda en el barrio Guayacanes, calle 66, número 23B03, y el teléfono con Marta, que ha sido nuestra secretaria de toda la vida, es 887-2600. Usted se puede comunicar allí si necesita alguna cita y al seminario mayor a conseguir el libro, porque va a ser de gran utilidad para toda su familia. Repitamos esa dirección, doctora, por favor. IPS Médicos Internistas de Caldas, es calle 66, número 23B03. El teléfono es 887-2600. Cerca del viaducto de Vizcaya. Bueno, vamos a ir a un breve corte de comerciales y ya regresamos con ustedes. En Manizales, en el nuevo Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores, la cultura tiene lugar y se eleva a otro nivel garantizando excelentes condiciones para la realización de actividades empresariales, culturales, académicas y comerciales. Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores de Manizales, donde la cultura tiene lugar. Recuerden todos los televidentes que en el Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores se tienen las más modernas salas de la ciudad para que realicen o lleven a cabo allí todos sus eventos. Cuando usted piense realizar un evento, pues piense primero en el Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores, donde está todo lo que usted necesita. Hay salas de teatro, camerinos, salas de ensayo, silleterías tipo abatible, ideal para presentación de espectáculos, conciertos, recitales, graduaciones y todo tipo de eventos que usted se imagine. Así que piense primero en el Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores cuando vaya a realizar algún tipo de evento. Estamos aquí en Consúltenos por su Salud con la doctora Dora Inés Molina, médica internista, lanzando el libro de aspectos que usted debe saber sobre la diabetes. Le recomendamos a todos los televidentes, a las personas que tengan algún factor de riesgo, donde haya diabéticos, en fin. Y como decíamos al principio del programa, si usted quiere en este mes de amor y amistad regalarle a esos seres queridos, a esas personas especiales, un buen detalle, pues aquí tenemos este libro de la doctora Dora Inés Molina, aspectos que usted debe saber sobre la diabetes, donde está contenido todo lo que de verdad usted debe saber sobre la diabetes, cómo prevenirla, cómo es el diagnóstico, cómo manejarla, cuál es el tipo de dieta, de tratamiento. Así que este es un excelente detalle que ustedes pueden tener en cuenta a la hora de regalarle a sus seres queridos un bonito regalo. ¿Tenemos otra llamada? Buenos días. Días. Sí, bienvenido. Mucho gusto, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Excelente, ¿y usted? No, muy bien, muchas gracias. Vea, primero, para felicitarlos por el programa. Segundo, felicitar a la doctora por su gran obra. Y tercero, soy líder de una asociación de usuarios y pedirle a la doctora como referente la donación del libro para programas de promoción y prevención de salud que llevamos conjuntamente con las enfermeras de Alba Salud, a los diferentes asociados y en grupos de 10 personas. Esto lo articulamos con programas de diabetes, de programas de circulatorios. Y ustedes saben que esto es una obra prácticamente quijotesca, pues con la gente que no va a esas, hay que estimularlas mucho para que vayan a este tipo de programas. Ahí está Muchas la inquietud, gracias. doctora. A usted por su Excelente. participación. Bueno, esta parte es tan importante porque el objetivo de este libro es precisamente eso, la divulgación, el impacto. Y precisamente se hace en una región del país donde hay tanta cantidad de diabéticos. Doctora, eso quería preguntarle. ¿Cómo está Manizales con respecto a las otras ciudades del país en cuanto a riesgo cardiovascular y diabetes? Nosotros estamos muy preocupados porque una de las primeras causas de riesgo cardiovascular en Manizales es el infarto y el infarto en pacientes con diabetes. Acordémonos que cuando un paciente hace diabetes se vuelve hipertenso, tiene colesterol alto, entonces suman factores de riesgo. El número de diabéticos en Manizales, el tipo 2, va exactamente con el incremento a nivel nacional, o sea, estamos triplicando las cifras año por año. En el diabético tipo 1 es menos, pero hay una preocupación muy grande y es que el adolescente
que no tenía problemas de su célula pancreática, que no era diabético tipo 1, se está convirtiendo en un diabético tipo 2. De manera que en esos pacientes adolescentes gorditos, en sobrepeso, obesidad, está apareciendo diabetes tipo 2. Frente al tema de los programas de promoción y prevención, me parece muy importante. Yo creo que esas asociaciones de pacientes tienen una labor fundamental. Yo diría que una de las entidades que tiene un mejor programa, porque lo conozco, es Comeva. Comeva tiene un programa que se llama UPREC, en donde lo manejan con deportólogo, nutricionista, educadora en diabetes, psicólogo, médicos generales líderes de riesgo, y ellos manejan grupos donde desde hace 8 años el doctor Lorenzo López y yo logramos montar este programa y se hacen charlas para los pacientes. Entonces a un paciente se le enseña qué es un síndrome metabólico, qué es una diabetes, por qué dejar el cigarrillo, por qué la dieta, qué es la hipertensión, qué es la dislipidemia, qué es la enfermedad coronaria, y entienden en el lenguaje. Y como usted dice, este sería un buen elemento. En Asbasalud el libro ya lo tiene el doctor Jesús Bernardo Gallego como gerente de la entidad. Yo creo que debería desde Asbasalud, hay recursos, yo fui gerente de Asbasalud y fui secretaria de salud, hay recursos, qué bueno que ustedes pudieran desde la asociación de usuarios pedirles a Asbasalud, es una cosa muy barata, que compren en el seminario mayor algunos libros de estos, y ustedes con esa asociación de usuarios se sienten cada vez a leer un capítulo, 2 capítulos. Este libro tiene una particularidad especial y es una hoja donde hay anotaciones. Cada que termina un capítulo hay una hoja de notas para los pacientes, de manera que hay una hoja donde ustedes pueden poner las dudas y luego pedirle a la entidad, a Asbasalud, que les manden el médico líder, que allá también tienen programas muy bien montados, que el médico vaya y les diga, bueno, voy a explicarle las dudas, pero sería una excelente labor como asociación de usuarios, que ustedes consiguieran el libro, empezaran a darle una lectura y empezaran a discutir sus inquietudes con los médicos y enfermeros de cada entidad. Aquí hay un capítulo muy importante que me llama la atención y que uno observa en muy poquitos libros, y es el de productos naturales y diabetes. ¿Por qué tan importante este, aunque es un capítulo pequeño y se puede hablar de eso muchísimo? Me parece que es simplemente atrevido lo que se hace en muchas ocasiones con el paciente diabético, quien dice, no, es que yo me estoy tomando la bebida de insulina, sí, o sea, no hay que hacerle pañitos de agua tibia al diagnóstico, hay que abordarlo como es y hay que afrontarlo. Doctor Juan Carlos y doctora Dora Inés, tengo una invitación muy importante para ustedes mañana. A ver, diga. ¿Qué? Mañana es el gran concierto que tiene la banda del Seminario Redentorista en la iglesia del Seminario Redentorista. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a representar al departamento en Tocancipá. Entonces, ese concierto allí es de tal trascendencia porque vamos a ir a representar al departamento, inclusive sin tener respaldo del departamento. Pero ¿qué es eso? Es sentirnos orgullosos de ser de esta región. Así pues que quedan cordialmente invitados, 7 de la noche estaremos todos allí. Muchos pacientes me han llamado a preguntarme acerca del producto que estaba promocionando Adriana Isabel Ramírez, la médica veterinaria que vino la semana pasada. Es un producto que tiene fibra y que ayuda al intestino. Entonces les recuerdo, el teléfono donde lo pueden adquirir en Armenia es el 300-226-1297, 300-226-1297, y aquí en Manizales lo pueden adquirir en el 314-821-1137, 314-821-1137. Es un producto muy delicioso, muy agradable y nos ayuda inclusive a bajar de peso. Entonces ahí están invitados. Yo les recuerdo a todos los televidentes que si tienen algún problema de salud, pues llamen a la línea médica. Allí tenemos excelentes profesionales que les van a prestar ese servicio médico a domicilio. Tenemos otro tipo de servicios, terapia física, respiratoria, enfermería, hospitalización domiciliaria, ambulancia a las 24 horas, en fin, una gama de servicios médicos domiciliarios para que usted no pase tantas dificultades de asistir a veces a estos servicios de urgencias demasiado congestionados, o ¿no? Tenga la comodidad ya en su casa de que lo atiendan muy bien por la línea médica.
También tenemos 2 hogares para el cuidado del adulto mayor, así que si ustedes quieren que descuidemos a su papá, a su mamá, a su abuelo, tienen dificultades, pues conozcan estas hermosas instalaciones que tenemos allí ubicadas en el barrio Palermo, en la línea médica, para que lleven allí a sus seres queridos y que estén en las mejores manos. Doctora Dora. Bueno, doctora Dora Inés, nosotros quisiéramos que usted nos visitara más, porque nosotros en Manizales tenemos un riesgo tan alto y necesitamos el compromiso tan intenso de todos. Necesitamos quitarnos tantos temores. La diabetes para el médico constituye también un reto, porque llega el paciente con una diabetes de nuevo y el mismo médico dice, ahora, ¿con qué herramienta voy a atenderlo? ¿Qué será lo que yo debo consumir primero con el paciente en caso de que necesite medicalizarlo? ¿Una metformina? ¿Una incretina? ¿Cuáles son las bondades, las ventajas de ambos productos? Porque de pronto yo he observado eso, algunos pacientes que van a consulta particular, luego llegan a mi consulta y me dicen, doctora, ¿cómo le parece que de ese producto que usted me formuló el doctor no conoce? Entonces hay un desconocimiento, una falta de estudio general y resulta que ya estamos también no solamente en el mundo de la metformina, sino en el mundo de las incretinas. Sí. Entonces repasemos un poquito cuál es la bondad de cada una y si se pueden mezclar y cómo. Okay. La metformina es un medicamento que lleva más de 50 años en el mercado, es el medicamento estrella. ¿Por qué? Porque la fisiopatología del paciente diabético tipo 2 es clara. Primero, se ha agotado la célula beta pancreática, se produce solo en un 30% de esa célula beta pancreática se produce insulina. Pero el problema es tan grave que ese 30% que se está produciendo no entra a la célula porque hay una resistencia a la insulina. Y lo otro es, los incretinomiméticos, como usted decía, son medicamentos que han demostrado que protegen la célula beta pancreática. Y ya se pueden mezclar los dos. O sea, perfectamente yo puedo dar un medicamento con metformina, un incretinomimético, mezclarlos, y ese sería el ideal para el paciente que lo pueda consumir, porque uno está protegiendo la célula beta. Doctora, ahora nos quedamos muy corticos aquí con el tema. Yo creo que nos va a tocar invitarla muy prontamente a que nos continúe hablando de todo este interesante tema y de diabetes. Pues yo creo que es un tema interminable. Hemos llegado al final de este Consúltenos por su Salud. Le damos los agradecimientos a ustedes por estar ahí tan pendientes de nosotros todo el tiempo. Una feliz semana, doctora Dora, mil gracias por compartir unos minutos de su tiempo con nosotros y una feliz semana para todos. Doctor Juan Carlos, una feliz semana y les deseo que siempre tengamos una muy buena dosis de optimismo. Recuerden que les habló Doris Amanda Henao Serna, su médica cirujana colposcopista, mi celular 310-3900-856, mi correo dorisa3@hotmail.com, Dorisa con Y. Doctora Dora Inés, una feliz semana. A ustedes un feliz día, muchas gracias por la invitación, invitarlos de corazón a que adquieran este libro, ha sido un esfuerzo grande, lo hicimos con mucho amor, apoyemos al Seminario Mayor y ahí están los teléfonos, los nombres del padre Rubén García y el padre Germán Duque, ellos estarán prestos a venderles el libro. No solamente se van a beneficiar a ustedes, sino que también vamos a hacer obras sociales, que eso es muy importante en la vida. Nos veremos en Pasto. En Pasto. Muy bien.